Siempre seguimos con aplicaciones de derivada. Recuerde que hasta este momento vimos lo que es aplicación de derivada en físico, aplicación de derivada como una tasa de variación relacionada, aplicación de derivada a través de la regla de L'Hopital para determinar límite y aplicación de derivada para graficar. Y es lo que nos falta ver ahorita, aplicación de derivada para graficar. La teoría para este concepto está en las secciones 4.3, 4.5, perdón, 4.4, 4.6 y 4.7. Repito, la teoría está en 4.3, 4.4, 4.6 y 4.7. Lo que yo voy a hacer en este momento es tomar un ejercicio de la sección 4.6 y aplicarle toda la teoría de todas estas secciones. Le aseguro que es la estrategia más productiva para que usted pueda tener un aprendizaje realmente completo. Pero le vamos a hablar de qué teoría estamos hablando. Perdón, la repetición de palabras. Tenemos en la definición 432, por ejemplo, extremo relativo. Hablamos de un máximo relativo y de un mínimo relativo. Es cuando se cumple esta condición. Ya se la vamos a explicar. Número crítico dice cuando la primera derivada es igual a 0 o cuando la primera derivada no existe. Teorema del valor medio para derivadas es evaluar la función en el extremo derecho menos la función evaluada en el extremo izquierdo de un intervalo entre b menos a. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, tenemos que es creciente cuando la primera derivada es mayor que 0 y tenemos que es decreciente cuando la primera derivada es menor que 0. Acá, mire, creciente cuando la primera derivada es mayor que 0, decreciente cuando la primera derivada es menor que 0. Aquí está. Recuerde, también otro concepto que quiero resaltar es que número crítico es cuando la primera derivada es igual a 0 o cuando la primera derivada no existe. Con los ejercicios le vamos a ir explicando, profundizando en esos conceptos. Los ejercicios con los que usted va a trabajar no los va a tomar de la sección 4.3 ni de la sección 4.4. Los va a tomar de la sección 4.6 que está en la página 228 del 1 al 28. Tenemos la prueba de la primera derivada, que es lo que tenemos acá en un intervalo que es diferenciable. Tal vez el número crítico se dice. La primera derivada cambia de positiva a negativa, tiene un máximo. Si la primera derivada cambia de negativo a positivo, tiene un mínimo. Acá tenemos, mire, cambia de positivo a negativo, tiene un máximo, y de negativo a positivo tiene un mínimo. Si tiene el mismo signo, significa que no es un extremo. Dice, una función f tiene un extremo relativo de un número crítico c, donde la primera derivada cambia de signo. Esto es muy importante que lo recordemos porque lo vamos a aplicar. Donde la primera derivada cambia de signo, entonces dice que tenemos un extremo relativo. Después hay que definir si ese extremo relativo es máximo o es mínimo. El concepto de la segunda derivada lo pueden trabajar en la página 233, ejercicios 4.7 del 1 al 12. Aquí tenemos ya la aplicación de la segunda derivada. La primera parte era la primera derivada. Concavidad, dice, donde la primera derivada es creciente, entonces f es cóncava hacia arriba, y donde la primera derivada es una función decreciente, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Aquí tenemos el teorema, prueba para la concavidad, donde la segunda derivada es mayor que 0, es realmente lo que más se utiliza, dice acá, entonces tenemos que va a ser cóncava hacia arriba. Mire, donde la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Y donde la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Aquí. Luego aquí tenemos al lado derecho, en la gráfica, ¿verdad? Quisiera que lo observaran bien para que usted vaya entendiendo cómo identificar en una gráfica cóncava hacia arriba. ¿Mire?
Aquí tenemos, esta es una gráfica donde es cóncava hacia arriba. Aquí dice contiene agua, solo para darle una idea que le ayude a usted a recordar cuando es cóncava hacia arriba. Dice contiene agua. Y aquí se derrama el agua, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Punto de inflexión. Bueno, punto de inflexión tenemos acá en F, en el intervalo A, B, existe un número C. Ese punto es un punto de inflexión de la gráfica si hay una recta tangente y la gráfica cambia de concavidad en ese punto. Usted fácilmente lo va a identificar por esto. Es donde la segunda derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada no existe. Ahí va a haber punto de inflexión. Punto de inflexión. Como dice arriba, es donde cambia de concavidad. O sea, por ejemplo, usted tiene así, sería, observe, cóncava hacia abajo. Y de repente viene y hace esto. Entonces ya en ese intervalo es cóncavo hacia arriba. Y este punto donde cambia de concavidad es lo que se denomina punto de inflexión, que lo vamos a determinar con la segunda derivada. Aquí tenemos la prueba de la segunda derivada. Dice, si la segunda derivada es mayor que 0, tenemos un mínimo relativo. Este es muy aplicado. Si es mayor que 0, tenemos un mínimo relativo. Si es mayor que 0, tenemos un máximo, perdón, si es mayor que 0, tenemos un mínimo relativo y si es menor que 0, la segunda derivada, tenemos un máximo relativo. Si la segunda derivada es igual a 0, entonces la prueba falla. Dice. Y f de c puede ser un máximo relativo, que puede ser un máximo o un mínimo relativo. En este caso se usa la prueba de la primera derivada. Bien, yo le solicito a usted que por favor, toda esta teoría que en este momento le he leído, tal vez un poco rápido, que por favor la vuelva a leer unas 3 veces, pero ya de manera más despacio, más tranquila, para que usted pueda comprender. Yo le voy a aplicar en un ejercicio todos los conceptos. Este ejercicio es de la sección 4.6 y es el número 8. Dice f de x igual x al cubo más 3x al cuadrado más 3x menos 3. Y le pido determinar estos incisos. Números críticos, en primer lugar, extremo relativo máximo, extremo relativo mínimo, intervalo creciente, intervalo decreciente, punto de inflexión, intervalo cóncavo hacia arriba, intervalo cóncavo hacia abajo. Terminando con el último inciso, que va a ser siempre la gráfica. Si alguien se pregunta, ¿y todos estos incisos van a venir en la prueba? Sí. La diferencia es que no le vienen todos en una sola pregunta. Y tenemos la gráfica de F. Es el último inciso que usted tiene que dominar. Pero todos le van a venir en la prueba. Lo que puede suceder es que, por ejemplo, de este ejercicio, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incisos. O sea, puedo tener 8 preguntas de la misma función. A algunos les puede salir determinar los números críticos, a otros les puede salir determinar el intervalo decreciente. Vamos a ahora enseñarle el procedimiento, cómo se resuelven todos estos incisos. Siempre usted va a comenzar por obtener la primera derivada. Ese va a ser su primer paso. Siempre obtener o determinar la primera derivada. Por ahí va a comenzar siempre. Determinar la primera derivada. Bueno, vamos a determinar la primera derivada. En la parte superior tenemos la función y vamos a hacerlo. La primera derivada va a ser 3x al cuadrado más 6x más 3. Okay. Una vez que usted obtiene la primera derivada,
lo que va a hacer después es igualar a 0 la primera derivada. Igualar a 0 la primera derivada. Eso es lo que va a hacer después. Igualar a 0 la primera derivada. Vamos a escribir la expresión que nos quedó la primera derivada. 3x al cuadrado más 6x más 3 igual a 0. Ahora lo que yo necesito es que usted resuelva esta ecuación cuadrática. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es decisión suya. Si se puede factorizar, se factoriza. Si se puede sacar factor común, por ejemplo, en este caso, puedo sacar factor común el 3 y me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Ok, este 3 que está multiplicando pasa a dividir y nos va a quedar 0 sobre 3 y va a desaparecer. Factorizamos el lado izquierdo y nos va a quedar x más 1 por x más 1, que es lo mismo que colocar x más 1 al cuadrado. Igualamos a 0 cada factor, que en este caso solo vamos a igualar uno de ellos porque es el mismo. Y obtenemos x igual a menos 1. Lo que sí podemos determinar en este momento es que ese valor para x que hemos encontrado es número crítico. O sea que tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta del primer inciso. Número crítico es x igual a menos 1. En este caso solo hay un número crítico. Y lo vamos a escribir acá. X igual menos 1. Perfecto. Ahora, el siguiente paso va a ser determinar la segunda derivada. Bueno, no lo hizo la aplicación. Dentro del primer paso está determinar la primera derivada e igualarla a 0. Pero ahora vamos a determinar la segunda derivada. Voy a colocarlo acá. Y ahora nos toca determinar la segunda derivada. Procedemos a encontrar la segunda derivada. La derivada de 3x al cuadrado va a ser 6x. La derivada de 6x va a ser 6. Y la derivada de 3 va a ser 0. Entonces hemos derivado el primer término, que va a ser 6x, el segundo término, que va a ser 6, y el tercer término, que sería 0. Dentro de ese paso, usted ahora me va a igualar a 0 la segunda derivada. Igualar a 0 la segunda derivada. Todos los ejercicios que usted va a hacer se hace bajo este mecanismo o este mapa conceptual que le estoy haciendo en este momento. O sea que todos empiezan por determinar la primera derivada e igualarla a 0. Todos comienzan de esa manera. Aquí despejamos para x y x nos queda igual a menos 1. Ok. Como puede observar, yo no he escrito la respuesta de los otros incisos, ¿verdad? El único que puedo escribir en este momento es el número crítico o los números críticos si hubiera más de uno. Perfecto. Ahora, una vez que usted tiene los números donde la primera derivada es 0, vamos a sombrear acá, y los números donde la segunda derivada es 0, que puede observar que en este caso es el mismo número, ¿verdad? Eso puede suceder. Me lo va a graficar en una recta real. Ese sería su tercer paso. Sería graficar en la recta real los números, en este caso va a ser el número, ¿va?
los números que hacen cero la primera derivada y la segunda derivada. No es que es simultáneo, ¿verdad? En este caso da lo mismo, pero si hubiera números diferentes habría que graficarlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Graficar en una recta real esos números. Ok. El número es -1. Y usted viene, me lo coloca acá. Aquí está. Vamos a tratar de hacerlo lo más directo posible. Es el mismo valor que nos dio en este caso, donde la primera derivada es 0, es en -1, y donde la segunda derivada es 0, también es -1. Ok, perfecto. Entonces usted va a hacer lo siguiente. Va a tener acá, al lado izquierdo, ya sabe que es negativo infinito y al lado derecho, infinito positivo. Pero me va a ir escribiendo usted los intervalos. En este caso, aquí vamos a tener x menor que -1. Aquí vamos a tener, digamos, x igual a -1. Y el otro intervalo tendría que ser x mayor que -1. Nunca se ponen igual donde van los símbolos de desigualdad. El símbolo de igualdad va por separado. X menor que -1, X igual a -1 y X mayor que -1. A partir de aquí, usted tiene dos opciones. Si necesita solo contestar un inciso, puede hacerlo desde la gráfica. Pero si necesita contestar todos los incisos, entonces vamos a hacer un cuarto paso que consiste en estructurar una tabla de variación de signos. Esa tabla de variación de signos se la enseñaron en álgebra, en el concepto de desigualdad y para graficar funciones racionales. Ok, entonces vamos a dibujar esa tabla. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en el menor tiempo posible. Repito, recuerde que no todos los incisos le van a venir a usted de una sola vez. Le va a venir un inciso por pregunta. Lo que yo estoy es utilizando el tiempo de la mejor manera para que usted aprenda todos los incisos con un solo ejercicio. La primera columna realmente se denomina valor de prueba. Su primera columna es un valor de prueba. En la segunda columna, usted utiliza los valores de X. Vamos a irselo escribiendo. Aquí tenemos lo que denominamos valor de prueba. Creo que necesitamos más espacio. Valor de prueba. Luego necesitamos acá los valores de X. Estos valores de X usted ya los puede obtener de la recta real, donde usted va a escribir los intervalos que tiene acá, X menor que -1, X igual a -1 y X mayor que -1. Observe, siempre empieza por la izquierda, X menor que -1, X igual a -1 y X mayor que -1. No puede quedar nada por fuera. Luego, usted va a tener la siguiente columna, f de x. En la siguiente columna, usted va a tener la primera derivada.
Acá vamos a tener ahora la primera derivada. Y luego usted va a obtener la segunda derivada. Entonces es importante que usted aprenda la estructuración de esta tabla, pero en el siguiente ejercicio que le voy a desarrollar, se lo voy a hacer sin la tabla, partiendo que solo me están preguntando un inciso. Lógico, si colocara un ejercicio de estos, yo tendría que darles mucho más tiempo, porque desarrollarlo completamente, pues necesita tiempo. Y acá tenemos lo que se llama conclusión. Conclusión. Perfecto. Ahora empecemos a llenar esta tabla. Usted va a utilizar valores de prueba únicamente en los renglones donde está la desigualdad. Un valor de prueba debe cumplir la condición de pertenecer a ese intervalo. Por ejemplo, x menor que menos 1. Un número menor que menos 1 puede ser menos 2. Perfecto. Donde dice el igual, usted no va a utilizar valor de prueba. Donde dice una desigualdad, si va a utilizar un valor de prueba. X mayor que menos 1, pues podría ser 0. Y lo que va a hacer ahora es lo siguiente. Usted va a tomar ese valor de prueba y lo va a sustituir en la primera derivada, no en la función, en la primera derivada. Lo que yo necesito de ese resultado nada más es el signo. Entonces usted se va a ir a la primera derivada que tenemos acá y la va a evaluar en ese número que en este caso hemos puesto menos 2. Si usted pone otro valor con tal que pertenezca al intervalo, observará que tendrá la misma respuesta del signo. Aquí vamos a tener 3 menos 2 elevado al cuadrado, luego más 6 por menos 2 más 3. Y la respuesta, perdón, aquí tenemos menos 2 al cuadrado es 3, nos queda 12, luego el otro menos 12 nos queda 3 positivo. ¿Es correcto? Confirme esa respuesta, por favor. Y nos queda 3 positivo. Cuando es menos 2, en la primera derivada, tome su calculadora, agarre el valor de menos 2 y sustitúyalo en la primera derivada. Aquí está la primera derivada. Menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Ajá. Sí, ingeniero, queda 3 positivo. Correcto. Muy bien. Gracias, Alba. De esa respuesta lo que yo necesito nada más es el signo. Entonces observe que la primera derivada me dio positivo. ¿Y eso qué significa? Que la gráfica es creciente, en base a la teoría que le leí anteriormente. Y para no escribir tantas palabras, vamos a tener un símbolo que significa una flecha hacia arriba. Repito, si la primera derivada es positiva, significa que ahí la gráfica es creciente. Haga lo mismo ahora con el mismo valor de prueba, pero en la segunda derivada. Recuerde que la segunda derivada es 6x más 6. Sustituye acá el valor de menos 2, le va a quedar menos 12, más 6, le va a quedar menos 6, en este caso negativo. ¿Qué significa que la segunda derivada me haya dado negativo? Significa que la concavidad es hacia abajo. Entonces, si es hacia abajo, recuerden la figura que le mostré anteriormente, usted va a hacer algo como esto. Ahí tenemos concavidad hacia abajo. Entonces, repito, si es primera derivada positiva, es creciente. Segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. Ahora vamos con el siguiente renglón donde dice x igual a menos 1. Aquí sí va a empezar por sustituirlo en la función. Ok, váyase a la función y sustituya el valor de menos 1. Vamos a la función original y sustituimos el valor de menos 1. Al sustituir menos 1 al cubo ahí nos va a quedar menos 1. Aquí menos 1 al cuadrado va a quedar positivo por 3, me va a quedar más 3. Aquí me va a quedar 3 por menos 1, va a quedar menos 3. Y acá me va a quedar menos 3. La respuesta en este caso me da menos 4. Ahí sí lo vamos a escribir en nuestra tabla, menos 4. Entonces vamos a escribir el valor acá
de menos 4 en la función. Ok, váyase ahora, tome este valor de x igual a menos 1 y sustitúyelo en la primera derivada. Yo le aseguro que en este caso, al sustituirlo en la primera derivada, a usted le va a dar 0. Si lo sustituye en la segunda derivada, también, vamos a ver acá, x igual a menos 1. Vamos a tenerlo, esta es la segunda derivada. Aquí, mire, si usted lo sustituye en la primera derivada, yo le aseguro que le va a dar 0. Y si lo sustituye en la segunda derivada, le va a dar 0. Pero tiene que hacerlo, porque no siempre le va a dar 0. Le puede dar 0 en una de las dos. Ok, ¿qué sucede si nos dio 0 en las dos? Yo no puedo determinar ahorita mis conclusiones porque me dio 0. Y el 0 no tiene signo, no es positivo ni es negativo. Por lo tanto, las conclusiones en este momento las vamos a dejar en blanco y pasamos al siguiente renglón. Tomamos nuestro valor de prueba, que es 0, y lo sustituimos en la primera derivada. Al sustituirlo en la primera derivada, los primeros dos términos van a desaparecer porque tiene x. Me va a quedar positivo 3. Así que la respuesta es positivo. ¿Qué podemos observar acá? Que no hubo cambio de signo en la primera derivada. Si no hay cambio de signo en la primera derivada, significa que no hay extremo relativo máximo ni extremo relativo mínimo. No lo hay. Y que la gráfica sigue siendo creciente en el punto anterior y en el nuevo intervalo, porque nos dio positivo. Significa que la gráfica es creciente. Vamos a ver qué sucede ahora con este valor de prueba de 0 en la segunda derivada. Nos va a quedar 6 positivo. Colocamos el signo de positivo y observe aquí que aquí sí tenemos un cambio de signo. Aquí tenemos un cambio de signo. O sea, que el cambio de signo fue, ¿dónde? Fue en la segunda derivada. Si hay cambio de signo en la segunda derivada, lo que significa es que hay un punto de inflexión. Punto de inflexión. Que el valor anterior, que había dejado en blanco, ahora sí ya puedo decir que hay un punto de inflexión. Porque hubo un cambio de signo en la segunda derivada. Y como la segunda derivada me dio positivo, ahora la concavidad es hacia arriba. Ok, ahora sí ya puedo, ya tengo toda la tabla completa y puedo contestar las preguntas que tengo yo acá. Dice primer lugar, extremo relativo máximo. Ok, yo busco en mis conclusiones y observo que no tengo ningún extremo relativo máximo, ningún extremo relativo mínimo. Entonces en ese inciso voy a contestar no hay. La tabla en las conclusiones me dice que no hay extremo relativo máximo. Y tampoco no hay extremo relativo mínimo. Intervalo creciente. Bueno, intervalo creciente significa que vamos a buscar en esa tabla de variación de signo las flechas hacia arriba. Puedo observar que desde que inició, continuó y terminó, la flecha fue hacia arriba. Quiere decir que la gráfica siempre es creciente en todo su dominio. Desde menor que menos 1, igual a menos 1 y mayor que menos 1. Yo puedo colocar eso como un intervalo y decir que es creciente de menos a más infinito. Por lo tanto, si es creciente en todo su dominio de menos a más infinito, intervalo decreciente no va a haber. Y usted lo puede determinar porque en la tabla no hay ninguna flecha hacia abajo. Punto de inflexión, bueno, vamos a irnos a la tabla. En la parte de conclusiones, punto de inflexión. Sí tengo punto de inflexión acá. ¿Y cuál es mi punto de inflexión? Bueno, mi punto de inflexión es, déjenme acá que se movió un poco. Mi punto de inflexión es cuando x vale menos 1 y y vale menos 4. X vale menos 1 y y vale menos 4. Menos 1, menos 4. Intervalo cóncava hacia arriba. Bueno, buscamos como que la U, cóncavo hacia arriba. Aquí está, mire, es cóncavo hacia arriba cuando x es mayor que menos 1. Ok, colocamos acá x mayor
que menos 1. Ahí es cóncavo hacia arriba. Y cóncavo hacia abajo, buscamos cuando está la concavidad hacia abajo. Aquí está, mire. ¿En qué intervalo es? X menor que menos 1. Y ahora ya tengo completo mis incisos, excepto la gráfica. Para eso nos vamos a ir hacia álgebra. Aquí ya tengo la gráfica y esta es la gráfica de esa función que al inicio, aquí está. Esta es la gráfica, ¿verdad? De x al cubo más 3x al cuadrado más 3x menos 3. Ahora quiero que a partir de la gráfica usted observe y compruebe todo lo que tenemos. Bueno, número crítico, vamos a ampliar un poco. Acá, mire, número crítico acá, donde x vale menos 1. Mire, aquí hay un valor de menos 1. Vamos a graficarlo también en GeoGebra. Menos 1, tenemos coma, menos 4. Okay. Y ahí tenemos el punto, mire, menos 1, menos 4. Extremo relativo máximo, ¿ok? Usted no puede ver un punto máximo en la gráfica, ni puede haber un punto mínimo en la gráfica. Por lo eso, no hay. Intervalo creciente, siempre se analiza de izquierda a derecha. Observe que la gráfica a la izquierda comienza a crecer. Ve acá el valor de Y, sigue creciendo y no dejó de crecer. Por eso es creciente desde menos a más infinito. Nunca la gráfica tomó hacia abajo. Por eso es que no hay un intervalo decreciente. Punto de inflexión es el que tenemos graficado aquí como punto A. X vale menos 1, Y vale menos 4. Es donde cambia de concavidad. Vamos a exagerar un poquito más y puede observar aquí que aquí tenemos una concavidad hacia abajo. ¿Mire? ¿Dónde? Desde menos 1 para la izquierda. Y tenemos una concavidad hacia arriba, desde menos 1 hacia la derecha. Aquí está la concavidad hacia arriba. También usted podría obtener acá, por ejemplo, fácilmente el intercepto en Y, que es 0, menos 3, si se lo pidiera algún ejercicio. Esto es lo que usted tiene que hacer en todos los ejercicios de la sección 4.6 y 4.7. En la plataforma le he dejado un recurso explicándole también un ejercicio con todos los incisos que tenemos acá. ¿Alguna pregunta en el tiempo que nos resta? Ingeniero, ¿será que todas esas preguntas las vamos a definir también con una gráfica? No necesariamente. Leticia. Ingeniero, me perdí ahí donde en la tabla, donde en la conclusión puso la flechita hacia arriba, en el punto de inflexión. Ok. ¿Por qué aquí puse la flecha hacia arriba? Si la había dejado en blanco. Porque no hubo un cambio de signo, ¿no? Si no hay un cambio de signo en la primera derivada, significa que se sigue manteniendo lo anterior. Si antes era creciente, en ese valor de x igual a menos 1 seguirá siendo decreciente, porque no hubo cambio de signo en la primera derivada. Y con respecto a lo que dice Isaac, sí, en algunas gráficas va a poder hacerlo de esa manera, pero en otras tiene que mostrar un procedimiento y por lo tanto tiene que aprender a hacerlo tal como se lo he enseñado en este ejercicio, con todo su procedimiento, obteniendo la primera derivada, obteniendo la segunda derivada, igualando a 0 y después graficando en la recta real para después construir su tabla de variación con sus conclusiones. Repito, jóvenes, en la plataforma hay un recurso extra, ¿verdad? Utilícenlo y nos vemos el día miércoles en la siguiente videoconferencia para seguir con el mismo tema, con otro ejercicio. Tengan buen día y por favor a seguirnos cuidando todos.